Bueno, el título de esta predicación, de esta enseñanza, también ahí para los que están en la red, pues es un título, se me hace hermoso de verdad, es viviendo para complacerle. Qué importante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tengamos y entendamos que la vida nuestra no es para satisfacernos a nosotros mismos, sino para complacer a Dios. Y el complacer a Dios no implica que vas a tener una vida aburrida, no implica que no te diviertas, que no juegues, que no te rías, que te la pases orando o leyendo la Biblia todo el día, no, para nada, no tengas un concepto erróneo. La palabra de Dios simplemente te ayuda a tener una vida correcta, te da dirección, te enseña a vivir. Y cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, lo primero que está sucediendo es que tú estás complaciendo a Dios. Pero al mismo tiempo es el mejor estado de tu vida cuando tú obedeces. Cuando tú haces lo que Dios dice que debes de hacer. Cuando tú vives conforme a la Escritura y no volteas la palabra de Dios a tu manera, la acomodas a tu tiempo, quitas lo que no te conviene, pones lo que sí te conviene, lo acentúas y haces un montón de cosas como si se tratase de ti la vida. Te tengo una noticia, la vida no se trata de ti, la vida se trata de Dios, que envió a su Hijo unigénito para rescatarte a ti de las tinieblas donde te encontrabas y llevarte a su luz admirable y compartir una eternidad contigo con cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero Dios ha preparado para todos aquellos que la amemos. En eso consiste la vida. La vida no consiste en comida ni bebida, es decir, no consiste en cosas creadas o cosas temporales. Que regularmente los seres humanos estamos detrás de la chuleta, sí es normal. Para comer, para sostener a la familia, los varones trabajamos, sí, eso sí. Pero no para almacenar, no para acumular, no para hacerte millonario. Si tú dejas que el Señor trabaje en tu corazón, tú serás millonario. Pero millonario de adentro hacia afuera, no con las cosas que posees, no con las cosas que tú pretendes, que tus ojos ven, sino con lo que Dios puede hacer en tu hermoso corazón y en tu mente, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. No hay nada más importante que esto. Entonces, si nosotros vivimos para complacerle, va a ser el mejor estatus de tu vida, te lo prometo. La mejor condición en la que te puedas encontrar. El mejor momento para que tú puedas disfrutar realmente de la vida y vivas lo que Cristo dice. Yo vine para que tengas vida, no para que existas. Jesucristo dice, yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Mucha gente existe simple y sencillamente para adquirir más dinero para el banco, adquirir más autos, cambiar celulares, estar viajando, estarse comprando toda la mejor ropa. No está Dios en contra de nada de esto, quiero aclarártelo. No está mal si tú tienes la posibilidad, Dios te da los recursos de hacer algo así, no está mal, pero la vida no es para eso. La vida es para que el Señor te ubique a través de la palabra, a través de la persona de Jesucristo te salve y te limpie, y el día de mañana pasemos una eternidad con Él. Jesucristo, mis amados, es el mejor ejemplo que tenemos para complacer al Padre. El mejor ejemplo, no hay otro ejemplo más grande que la persona de Jesucristo complaciendo al Padre. ¿Nosotros qué debemos hacer? Imitar esas acciones, imitar esa conducta, imitar esas palabras, imitar ese ejemplo, imitar la manera de relacionarse, imitar la manera de ser con los demás, imitar su humildad, imitar su mansedumbre, imitar su amor, imitar su benevolencia, imitar o buscar la paz que solamente Él te puede dar. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Cuando haces cosas distintas, sin duda vas a tener problemas. Cuando tú imitas, probablemente tengas que sacrificar algo, pero de tu ego, de tu orgullo, de tus pretensiones, de tus anhelos personales, que muchas veces no sirven absolutamente para nada y no te van a otorgar un milímetro de vida eterna.
¿Cuál es el objetivo, mis amados? Entender que la satisfacción de nuestras vidas se encuentra en complacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Si nosotros entendemos esto, te garantizo y te aseguro que tu vida va a ser placentera. Placentera porque vas a estar del lado de Dios. Placentera porque Dios va a conducirte. Placentera porque Él te va a guiar a través de su palabra. Placentera porque no hay mejor manera de sentirte complacido que complacer a Dios, que haber complacido. Es un estado inmejorable, mental, emocional, físico, lo mejor que puedes hacer, vivir para agradar a Dios. Y tú sabes, mi amado, que cuando has tenido a lo mejor 2 o 3 días o una semana o un mes, así como que de gracia, como que de verdad leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, compartiendo la palabra con los hermanos o con gente que no conoce de Cristo, invitando a gente a la iglesia, te garantizo que es un estado de paz que no lo has tenido en ningún otro momento, ni en ninguna otra circunstancia de la vida que posees. No hay nada más extraordinario que vivir para complacer a Dios. No hay nada más extraordinario que vivir conforme a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Es el mejor estado del creyente. Y si nosotros lo entendemos, pues va a ser algo maravilloso. Ahora, hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender y pedirle a Dios que Él nos capacite para hacer eso, porque ninguno de nosotros tiene una capacidad innata. Por naturaleza somos pecadores, por eso pecamos. ¿Pecamos por qué? Porque somos pecadores. Y en nuestro entendimiento, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, no está el hacer el bien. Pero en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí dice la Escritura, todas son hechas nuevas. En Cristo podemos hacer cosas diferentes. En Cristo podemos tener logros maravillosos que agraden a Dios y esos logros, si son materiales, bueno, pues serás agradecido porque tienes un proveedor. Todos nosotros tenemos de Dios o tenemos a Dios como proveedor. Dice la Biblia que ni aun las aves del cielo se vistieron, que no ciegan ni siembran, son alimentadas. Y las mismas flores, con toda su gloria, con toda su majestuosidad, con toda su elegancia, las flores, los colores, ninguna de ellas se compara, o más bien Salomón con toda su gloria, con toda su majestuosidad no se compara a ninguna flor. Dios te viste, Dios te alimenta, Dios te provee, Dios te cuida, Dios te protege. ¿Quieres eso? Complace al Padre. Complace al Padre. La Biblia nos dice en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, ¿Dios ha tenido misericordia de ti en algún momento? ¿Cuántas? ¿Muchas o pocas? Bueno, muchas. En mi vida, muchas. La misericordia significa que no recibas lo que mereces. Dios ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mí. Por esas misericordias, Dios nos exhorta a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, es decir, apartado para Él, y agradable a Dios, y ese es nuestro culto racional, es la forma racional de alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Es la forma racional de serle agradables a Dios, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, y de esa manera somos agradables delante de los ojos de Dios. La Biblia nos sigue diciendo, no te conformes, es decir, no tomes la forma del mundo, no te conformes, dice la Biblia, a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, tu forma de pensar, tu forma de entender la vida, transfórmala con la palabra de Dios. Entiende las cosas de la vida conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus principios o preceptos o puntos de vista muy personales,
sino renueva tu entendimiento para que compruebes tú, no te lo platique nadie, que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, porque quiere lo mejor para ti, es agradable, porque los resultados de vivir a la palabra de Dios te van a gustar, y es perfecta, porque Dios no se equivoca. De esta manera, Dios a través de la Escritura va a renovar tu mente, vas a disponer por capacidad dada por Dios tu cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vas a poder hacer muchas cosas que en tus fuerzas no podrías. Y la Escritura nos dice muchas cosas, ¿no? Pero hay algo muy importante en Mateo 11, porque para que nosotros podamos hacer esto, Mateo 11, 29, Jesús nos dice algo. Dice, llevar mi yugo sobre ustedes. O sea, mi yugo son mis instrucciones, mis recomendaciones, mi palabra. Lleven mi yugo sobre ustedes. Y Él dice que su yugo es ligero, y ligera es su carga. Pero también nos dice que aprendamos de Él, de Jesús, a ser mansos y humildes de corazón. ¿Para qué? Para que hallemos descanso en nuestra alma. En tu alma se encuentran tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, tu intelecto. ¿Quieres que todo esto tenga descanso? Sé manso y sé humilde. En esta condición de mansedumbre y de humildad, tú vas a poder recibir y poner por obra la palabra de Dios de una mucho mejor manera. Dios quiere sembrar la palabra de Dios en ti para que des fruto y lleves mucho fruto. En Lucas 1:38, hablando de María la Virgen, después de recibir todas estas revelaciones, ella acabó diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo espero, mi amado, espero, mi amada, que tú y yo aprendamos después de esta plática, después de esta predicación, a poder decir lo mismo. Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que Dios haga lo que tiene que hacer conforme a lo que está escrito. Que Dios haga en mi vida en el área de servicio conforme a lo que está escrito. Que Dios haga en mi matrimonio conforme a lo que está escrito. Que Dios haga con mis hijos conforme a lo que está escrito. En todas las áreas, mis amados, conforme a lo que está escrito. Jesucristo, mis amados, vino a cumplir a esta tierra lo que ningún hombre había podido cumplir, y de esta manera satisfacer las demandas de Dios que tenía a través de la ley, de su ley, y a través de los profetas. No había ningún hombre que había podido cumplir, no había ningún hombre perfecto, no había ningún hombre que nunca se hubiese equivocado. Y Cristo mismo ocupó nuestro lugar, Él era nuestro sustituto en la cruz, tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para redimirnos, es decir, para pagar un precio por tu vida, para pagar un precio por mi vida. Tú y yo le costamos a Dios, le costamos a Jesús cada gota de su sangre. Él pagó con su sangre que derramó en la cruz, y esa sangre fue suficiente porque Él fue perfecto y sin pecado. Él no tuvo pecado, Él fue perfecto, Él no tuvo errores, Él fue tentado como tú y como yo, lo dice la Escritura, no los menciona, pero sin pecado. Y vemos que, de acuerdo a la Escritura, Él vino a cumplir. En Mateo 5:17 dice, no pienses que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir toda esa ley porque tú y yo no teníamos la capacidad de poderlo hacer. Y al momento de cumplirla, Él se convertía en el sacrificio perfecto. Y al derramar su sangre, era una sangre sin mancha, sin pecado, perfecta, para limpiar los pecados de todo aquel que crea y se arrepienta de toda su maldad. Tú te has arrepentido de tu maldad, yo me he arrepentido de mi maldad. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Eso dice la Biblia. Arrepiéntete, mi amado. Deja que el Señor transforme tu vida. En este cumplimiento, mis amados, la ley mostraba que los varones tenían que ser circuncidados al 8º día. Él fue circuncidado al 8º día. En esta misma ley eran presentados los primogénitos y ofrecidos a Dios. Él fue presentado y ofrecido a Dios como todo primogénito. En esta ley
también había que haber un bautismo para todas aquellas personas que iban a ser sacerdotes como Cristo, iba a ser un sumo sacerdote. Dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en este trámite, digámoslo así, tenía que haber un lavamiento, tenía que haber una especie de bautismo. Él aquí, iniciando su ministerio, estaba haciendo eso, porque él se iba a convertir en ese sumo sacerdote, para representarnos delante de los ojos de Dios, para interceder por nosotros como lo hace hasta el día de hoy. Y por lo mismo él fue bautizado al mismo tiempo para identificarse con todo pecador que él iba a redimir. Por eso es toda esta historia de Lucas que estamos viendo. Juan el Bautista, un hombre como no ha nacido ninguno, nacido de mujer, como dice palabras de Jesús, el último profeta, pero ya del Nuevo Testamento, 400 años después del último profeta del Antiguo, que fue Malaquías. Él tuvo el honor y el privilegio de preparar el camino para el Señor, de presentar al Mesías, que es el mismo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tú lo puedes ver ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El mismo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El mundo, mis amados, estaba en tiniebla. Y Juan el Bautista tenía que venir a dar testimonio de la luz, porque la gente no conocía la luz. Habían pasado 400 años en la oscuridad esperando al Mesías y sin profeta. Juan vino a preparar ese camino y a dar testimonio de la luz para que tú y yo conociéramos esa luz que alumbra nuestros ojos y alumbra nuestro entendimiento y nos libra de las tinieblas. Todo esto era algo que tenía que suceder, mis amados. Y podemos ver ahí en la vida de Juan el Bautista, que era una voz, nos cuenta la Escritura, que clama en el desierto. Ahí lo puedes ver en Mateo capítulo 3, del 3 al 17, no lo vamos a leer todo, pero voy a nombrar algunas cosas así relevantes. Era una voz que clamaba, que gritaba en el desierto. Estaba anunciando la venida del Mesías. Preparaba el camino del Señor. Su vestido era de camello, piel de camello, un cinto de cuero. Su alimentación eran langostas y miel silvestre. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice la Escritura que era tan reconocido, era tan nombrado, era tan inclusive admirado por otras personas, por su forma de ser, que muchas personas salían de Jerusalén, de toda Judea y de toda provincia a los alrededores del Jordán para ser bautizados por Juan. Y de esa manera confesaban sus pecados. Nos dice también la Escritura que inclusive los mismos fariseos y saduceos, que eran los religiosos de aquel momento, vinieron a él. También nos menciona que vinieron los publicanos. También nos menciona que vinieron soldados del Imperio Romano. El mismo Herodes pasó por ahí y fue reprendido. El mismo Herodes le gustaba escucharlo. El mismo Herodes fue reprendido por el mismo Juan el Bautista. Y cuando estos saduceos y estos fariseos fueron a ser bautizados, como diciendo, bueno, pues en todo hemos cumplido, ellos se sentían perfectos. Y aparte de todo, somos hijos de Abraham, tenemos a Abraham por padre, entonces genealógicamente nosotros pues somos salvos, somos de Dios. Así pensaban ellos. Mis amados, nosotros no podemos pensar así. No importa que tú seas de familia Semilla, no importa que aquí se predique sana doctrina, no importa que tengas años de servir a Dios, no importa que tú tengas alguna función, algún nombramiento, si tú no te has arrepentido y no das frutos dignos de arrepentimiento, que muestren una evidencia de que verdaderamente tú eres de Cristo, probablemente ni siquiera lo seas. Probablemente ni siquiera lo seas. Eso solamente Dios lo sabe, no me corresponde a mí. Pero eso es algo que tú te debes de preguntar. Una persona que verdaderamente es de Cristo va a haber una manifestación, y esta manifestación van a ser frutos dignos de arrepentimiento. Una evidencia,
una transformación de vida, una forma de pensar diferente, una forma de tratar a tu esposa diferente, una forma de tratar a tu esposo diferente, una forma de conducirte con tus hijos diferente, una forma de conducirte en la sociedad diferente, todo sazonado y conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, sin abusar, sin transar, cumpliendo tu palabra, cumpliendo lo que dices, quedando bien, arrepintiendo de todas tus equivocaciones, tratando todos los días de vivir en integridad, todos los días de vivir conforme a lo que Dios dice. Y entonces Él te cuida, Él te provee, Él te protege, Él te bendice. Todas estas cosas vienen por añadidura. No busques las añadiduras, busca el reino de Dios y su justicia. Nos seguía diciendo que Dios mismo tenía el hacha puesta a la raíz. Dios mismo había puesto el hacha, y todo árbol que no diera buen fruto, no solamente un fruto, iba a ser cortado. Los árboles normalmente se cortan de la parte baja del tronco, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esta hacha que tiene Dios va a ser cortada desde la raíz, porque desde la raíz de tu corazón vienen los adulterios, las fornicaciones, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, los pleitos, las enemistades, la falta de perdón, la falta de misericordia, la falta de benignidad, el querer nada más recibir, acaparar, el no dar. La bendición está en el dar, no en el recibir. Todo eso está en el corazón, y el Señor lo tiene que cortar desde raíz. Por eso está escrito que ahí estaba. Y luego también dice que todo lo que quede va a ser pasado al fuego, va a ser quemado por fuego. Esto representa juicio, simboliza el juicio de Dios. Y Juan el Bautista hablaba que detrás de él venía uno más poderoso que él, uno que no solamente iba a bautizar en agua, o sea, no es una purificación nada más para que te prepares para arrepentirte y que el Señor Jesucristo te limpie de tus pecados. Es algo mucho más, es algo que va más profundo, y en ese poder Él para que tengas esa capacidad, Él te va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego es juicio y el Espíritu Santo es para darte capacidad. Y todo esto estaba sucediendo, y vemos que Jesús viene de Galilea a buscar a Juan, que estaba en el Jordán. Pero él vino, no fue un encuentro casual, no fue una situación así, ay, nos encontramos y somos familia y qué padre que andas por aquí, qué andas haciendo. No, él vino a buscar a Juan para ser bautizado. Juan no lo quería bautizar, pero le dijo: es importante que cumplamos toda justicia. Tienes que bautizarme. Juan le decía: bautízame tú. Él quería el Espíritu Santo. Juan ya lo había dicho, que el que venía detrás de él iba a bautizar con el Espíritu Santo, y Juan quería el bautismo de Jesús. Pero no iba a ser así, tenía que cumplirse toda justicia. Y en ese momento, mis amados, dice ahí en Lucas que él se puso a orar y los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma de paloma y la voz de Dios estaban dando certidumbre de que Jesucristo también es Dios. Estaban dando testimonio de que Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Y Cristo se estaba bautizando porque se estaba identificando con los pecadores. Llevaría sus pecados, y con esa rectitud perfecta que tuvo Cristo a lo largo de su vida, los podía justificar de forma gratuita, a través de su propio sacrificio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecados, mis amados, y fue hecho pecado por nosotros, para que a través de él nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. El acto del bautismo, mis amados, era necesario para el cumplimiento de la ley, para que no le faltara ni una coma ni una tilde, para que todo estuviera perfecto. Esto era a favor de los pecadores. Él iba a tomar nuestro lugar en la cruz, iba a derramar sangre inocente, como fue, derramó sangre inocente, y con esa sangre inocente nos iba a redimir, nos estaba comprando, y de esa manera formar un pueblo como lo somos para buenas obras, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo, un pueblo que comparta la Escritura, un pueblo que sea un fiel reflejo de la imagen de Dios. Allí en Hebreos capítulo 9 versículo 22 nos dice la Escritura, dice: casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así, sencillo. ¿Qué pecados? Los de toda la humanidad. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Abre la Escritura ahí en Lucas 3, en el versículo 21. En realidad parece que son muchos versículos, pero son pocos, no van a ser muchos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Wow, esto es increíble, ahorita lo vamos a platicar. Y orando, el cielo se abrió. Aquí vemos, mis amados, un acto de humildad de la persona de Jesús. Dice la Escritura y nos narra la Escritura que Él se bautizó juntamente con todo el pueblo, es decir, con toda la multitud, siendo el mismo Hijo de Dios. Él estaba dispuesto y disponible para estar en medio de nosotros, que somos multitud. Él lo hizo en aquel momento y lo sigue haciendo hoy. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, dice la Biblia, allí estaré yo en medio. Él estaba en medio de la multitud. Un acto de humildad, al parejo de todos, no en un día especial, no pidiendo fanfarrias y toques de música y cosas especiales. Él ahí formado en la fila, esperando su turno para ser bautizado, identificándose con todos los pecadores que somos nosotros, siendo Él perfecto, siendo Él sin mancha, siendo el Hijo del Altísimo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, ahí mismo, mis amados. ¿Y cuántas personas lamentablemente no llegan a la alabanza? No quieren estar con la multitud, pero dicen, no, es que, y me lo han dicho, se los prometo que me lo han dicho, no, es que a mí me gusta llegar a la palabra. Bueno, ¿y la alabanza? No, bueno, es que la palabra, mi pastor, la palabra realmente es la que me va a edificar y la alabanza no. Mis amados, esto es un culto, es nuestro culto racional. Si tú entiendes lo que significa Cristo en tu vida, tú vas a querer venir y estar temprano para alabarle. No nada más cuando te toca servir. No nada más cuando tienes algún invitado que citaste a la misma hora que tú tienes que llegar. Tú vienes a alabar a Dios todos los días, todos los domingos que tenemos alabanza, y llegas a las 12, porque es tu prioridad. Porque entiendes que Él es Dios y tú no eres nada, ni yo soy nada. Y vengo a alabarle porque Él es Dios, Él es mi proveedor, es mi salvador. Es el que me compró, no tengo manera de corresponderle, si no es simplemente con mi alabanza. Y no canto bonito, y a lo mejor tú tampoco, pero cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, Dios se agrada en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ahí habita
en medio justamente de la alabanza de su pueblo. Entonces yo quiero llegar a esa hora, yo quiero estar en ese momento, quiero tener este acto de humildad y quiero ser, como dice el Salmo 42, versículo 1 y 2, como el ciervo que brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tiene tu alma esa sed por ese Dios vivo? ¿Tiene tu alma esa sed para estar aquí en el momento oportuno, en el momento que tienes que estar para alabarle? Para participar de todo lo que hacemos aquí desde el principio, para enterarte de los anuncios, para enterarte de lo que sucedieron con tus jóvenes. O sea, todo es un programa, mis amados. Y ese programa no glorifica a ningún hombre, es para glorificar el nombre de Jesucristo. No es para exaltar el nombre de nadie. Todos los que estamos aquí sirviendo no tenemos mérito alguno para estar aquí. Todos los que estamos aquí tenemos alguna participación, es pura gracia y pura misericordia de Dios. No son atributos ni méritos personales, porque no los tenemos, de verdad no los tenemos. Y vemos aquí a Jesús orando, y cuando Jesús ora suceden dos cosas importantes, tres cosas. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y la voz de Dios oye desde el cielo. Wow. Imagínense el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo orando en medio de la multitud, orando al Padre. Si Él lo hace, ¿cuánto más lo tienes que hacer tú? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que llevar una vida de oración? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que separar un tiempo para buscar su rostro conforme a su palabra, pero estar orando para, no nada más para pedir, sino para agradecer, para glorificarle, para decir que Él es santo, para decir: Señor, dame un corazón nuevo. Mis amados, yo necesito un corazón nuevo todos los días. Mi corazón es maligno y es perverso. Si Dios no renueva mi corazón todos los días, yo no podría estar aquí al frente de ustedes. Yo no tendría cara para leer la Escritura. Yo no podría estar compartiendo la Biblia, porque no soy perfecto, porque necesito aprender y seguir menguando para que Cristo crezca. Pero la oración, mis amados, es como en el matrimonio, que el matrimonio es una analogía con Dios. En el matrimonio tiene que haber diálogo, tiene que haber plática, tiene que haber intercambio de ideas, compañerismo, amistad, palabras de amor, palabras de cariño. Y también hay intimidad. Es lo mismo la oración. En la oración hay palabras de elogio, de cariño, de agradecimiento, o sea, hay muchas cosas que tú le dices a Dios, y seguramente muchas cosas que Dios pone en tu corazón y en tu mente a través de la oración. Y también hay intimidad. Si esto no sucede en un matrimonio, ese matrimonio va al fracaso. Si esto no sucede en tu relación con Dios, si no hay una relación de intercambio, todo lo que tú le dices a Dios, todo lo que tú le amas, todo lo que quieres que te transforme, y luego esos momentos únicos de intimidad con Dios, así como un matrimonio fracasa si no tiene estos elementos, tu relación con Dios también va a fracasar. Mis amados, Jesús nos dio ejemplo. Él tuvo una vida de oración en todo tiempo. Aquí vemos que Él oró en el bautismo, pero también oró para elegir a los 12 discípulos. Y también les enseñó a orar a esos discípulos, y hay una oración plasmada en Mateo 6, el Padre Nuestro. Y ahorita en el discipulado justamente hay muchas personas en este lugar que pueden venir al discipulado a las 10:50 y no vienen. Y estamos aprendiendo a orar. Te pregunto, amado y amada, ¿qué tienes más importante que hacer para estar aquí a las 10:50 y aprender a orar? Como Cristo se tomó un tiempo con sus discípulos, tú también puedes ser un discípulo o una discípula de Cristo, y puedes venir a la reunión a las 10:50.
para aprender a orar. Él tenía un tiempo matutino para orar al Padre. Todas las mañanas él oraba con Dios. Él oró en Getsemaní y él oró en la cruz. Y dijo: consumado es, cuando terminó todo. Y se abrió el velo. Y tenemos acceso al lugar santísimo. Y podemos orar y hablar con Él directamente. No necesitamos mediadores ni intermediarios. Tú y yo, a través de los méritos de Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia: sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y en acción de gracias, y el Dios de paz guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Eso es lo que va a hacer el Dios de paz. Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Cuando el cielo se abrió y él oró, estaba iniciando su ministerio. Y cuando dijo consumado es, ¿estamos de acuerdo? El velo se rasgó. O sea, él estaba iniciando un camino nuevo para ti, para mí, cuando se abrió el cielo en el bautismo. Pero lo concluyó cuando murió en la cruz. Con su muerte, él concluyó ese camino nuevo y se rasgó el velo. Y nos dio acceso al Padre. Y puedes abrir la escritura juntamente conmigo ahí en Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esos son los méritos que Cristo te dio para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo. Aquí viene lo que nos dice a nosotros. Aquí vienen las características del creyente verdadero. Número 1, acércate a Dios con corazón sincero. Toma nota, acércate a Dios con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, es decir, te acercas a Él, y dice Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. No te acerques dudando, como dice Santiago, acércate a Dios porque tú le crees, es decir, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, ponte a cuentas con Dios. Pídele al Señor que te limpie. Dile al Señor que te arrepientes. Dile al Señor que te lave con su sangre, que te transforme, que te ayude a ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre, una mejor esposa, una mejor hija, un mejor siervo, una mejor sierva. Plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, es decir, con la palabra. Este es el agua pura, la palabra de Dios. Jesucristo dijo: ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Lucas 3:22, por favor. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este versículo, mis amados, como les decía anteriormente, el Espíritu Santo de Dios y el Padre estaban dando testimonio de que Cristo también era Dios, también es Dios. Allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice la Escritura: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, escúchame bien, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios no comparte su gloria con nadie, con Cristo, porque es Dios mismo también. Es Dios encarnado. Es Elohim. El Padre se oyó su voz, el Hijo estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo descendía en forma de paloma. Todos como Elohim, la palabra hebrea
Elohim, que representa a Dios, la pluralidad de Dios. Y bueno, ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, y esto lo memorizamos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es un misterio, mis amados. Te lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto. No pretendas entender los misterios de Dios con las 2 neuronas que tenemos como seres humanos. Pues es imposible. ¿Cómo quieres que Dios te explique tantas cosas? Él lo hace amorosamente. Pero no pretendamos entender, a ver, explícame, lo vas a entender. Con las 2 neuronas que tenemos, yo tengo una, tú tienes 2, tienes más que yo, pero con mi neurona no alcanzo a comprender toda la grandeza de Dios. No alcanzo. No trates de alcanzarla, nada más recíbela, créela, disfrútala. Todo lo demás que está a tu alcance y al mío va a ser suficiente para que tú tengas plenitud en Él. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí nos dice que era como de 30 años y esta edad, mis amados, se consideraba ideal para un hombre o para que un hombre pudiera ejercer su ministerio. En Éxodo te dice que estos ministerios regularmente en esta edad era la edad ideal para iniciarlos. Como profetas, como sacerdotes que tenían que ser también descendientes de la tribu de Leví. Era la edad promedio. El rey David empezó su reinado a los 30 años. José, que era el segundo de Faraón, también a los 30 años empezó su ministerio. Los sacerdotes así iniciaban su ministerio a los 30 años y Jesús a los 30 años inició su ministerio. Y luego viene, híjole, a ver si esto lo sé leer, pero miren, ahorita, por la gracia de Dios, tengo 3 hijos casados y los 3 parejitos están esperando matrimonio, están esperando hijos. O sea, están embarazadas, las mujeres de esos 3 matrimonios ahorita están embarazados, los 3. Ahí les voy a pasar unos nombres para mis nietos, a ver si a alguno les gusta. Hijo de Matat, ahí está un nombre, Matat. De Leví, ya no voy a ser tanto hijo. De Melequí, de Jana, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, del Sí, de Negaí, de de Matatías, de Semiei, de José, de Judá, de Joana, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melqui, de Adí, de Cosam, del Doam, déjenme respirar, híjole, puros nombres bien raros. Ya veo a Ingrid tomando nota porque no le quiere poner Sergio a mi nieto. Dice aquí encontré otro mejor, bueno, pues está bien. De de Josué, de Eliezer, de Jorim, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonán, de Eliakim, de Melea, de Mainán, de Matata, ahí está uno bueno. Matata era, creo que una película, ¿no? Del Rey León, creo, ¿no? De Natán, de David, hijo de Isaí, aquí están más conocidos, de Obed, de Boz, de Salomón, de Nazón, de Aminadab, de Aram, de Ersom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, de Serug, de Ragug, de Peleg, de Ber, Salá, de Caín, de Arsarsad, ahí lo dijeron, de Sem, mi lengua no me da, de Noé, de Lamec,
de Matusalén, de Enoc, de Jared, de Jamalael, de Caín, de Enos, Cainán, de Enos, de Set, de Adán, y al final Jesús es hijo de Dios. Esa es la conclusión, ¿eh? Esta es la genealogía de Jesucristo, pero la conclusión final es que Jesucristo es hijo de Dios. Por eso aparece en esta genealogía, que es la genealogía de María. No se nombra María porque no se acostumbraba a mencionar los nombres de las mujeres, pero sí de los hombres. Por eso aparecen ahí José como varón de casa y como padre adoptivo de Jesús. Elí era padre de María, por eso se menciona también, porque es parte de esa genealogía. Y aquí José, Jesús era, según se creía, hijo de José e hijo de Elí. Era lo que se creía, pero Dios lo aclara al final, Él es hijo de Dios. Él fue concebido a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo increíble. Hija Ingrid, ya tienes varios nombres. Ya no quiere ponerle Sergio, sería Sergio IV, cuarta generación de Sergio Cervantes. Lucas 4:22. ¿Por qué quiero mencionar esta cita? Porque vamos a ver que en versículos posteriores a estos, a Jesús lo identificaban como hijo de José. En Lucas 4:42 dice: y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, era tan increíble el testimonio de él, y era tan increíble las palabras de Jesús, porque era la misma palabra de Dios que salían de su boca, que ellos decían, ¿no es este hijo de José? O sea, pues, oye, ¿por qué salió así? ¿Por qué salió así? ¿Por qué tan increíble? En Juan 6:42 dice la escritura, y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, se sorprendían los religiosos de su tiempo, porque él decía que del cielo había descendido. Y mis amados, esta genealogía va en retroceso hasta llegar a Adán, pero concluye, esto es muy importante, concluye con la verdadera identidad de Jesucristo manifestándose como Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Y esto es increíble. Y la genealogía que ves en Mateo del 1 al 17, Mateo 1 del 1 al 17, justamente es la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús, donde traza su derecho legal al trono de David. Y vamos a terminar con esta porción de la escritura en Romanos 1, versículos del 1 al 6. Con esto terminamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, para estas buenas noticias de Dios, que están en la palabra de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Cristo estaba profetizado a través de todos los profetas y a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, lo cual lo distingue sobre todo hombre, porque él era Dios, murió para ser resucitado entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Él, todo su ministerio se lo está otorgando a él, le está dando la gloria y la honra a Jesús, entre las cuales están también ustedes, nosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Quieres ser parte de esa genealogía? ¿Quieres ser parte de ese linaje precioso de Jesús por la obra que Él desarrolló en la cruz, donde tú y yo podemos ser parte de esa familia celestial, parte de ese pueblo escogido?
pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Gracias, Dios, por toda esta palabra, Señor, por toda la plenitud que podemos encontrar cada ser humano en Cristo, Señor, porque ahí está la plenitud de la deidad según Colosenses. En ti estamos plenos, en ti estamos completos, Señor. Este es un misterio, Señor, que a nosotros no nos corresponde entenderlo, Señor, sino simplemente creerlo y recibirlo. Te pedimos perdón, Señor, porque aún entendiendo esto, no eres nuestra prioridad en todas las cosas que hacemos. Y queremos, Señor, que nos ayudes a que tú seas esa prioridad de nuestra vida, que seas el número uno, porque a ti te place y te agrada habitar en medio de la multitud, y nosotros somos parte de esa multitud. Y queremos, Señor, renovar nuestra vida, renovar nuestro corazón, renovar nuestra fe, nuestra mente, y presentar nuestro cuerpo con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Queremos que ese sea nuestro culto racional. Queremos vivir, Señor, para agradarte. Queremos vivir para darte gloria, porque dice la palabra que hemos sido creados para alabanza de tu nombre, Señor. Queremos que la gente, cuando nos vea a nosotros por la manera de que tú nos transformas, puedan alabarte a ti, Señor. Puedan decir que tú eres real. Que no digan, Señor, si así son los creyentes, ¿para qué quiero ser yo creyente? Ayúdanos, Señor, a transmitir esto, Señor, a nuestras generaciones. Ayúdanos a hacer luz con las personas que no te conocen. Ayúdanos a vivir una vida santa y apartada para ti, dando buen testimonio, Señor, con frutos dignos de arrepentimiento, mostrándonos como mejores esposos y mejores esposas, y mejores padres y mejores abuelos y mejores hijos, no solamente como hijos tuyos, sino como hijos de nuestros padres, donde tengamos la oportunidad y el privilegio de honrarlos y respetarlos en todo tiempo, y de esta manera conducirnos en esta sociedad maligna y perversa. Y que tú, Señor, a través de tu palabra nos conduzcas para ser ese pueblo santo, que anuncia las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén y amén.